La historia de Roma no solo se escribió con espadas. Antes de cada conquista existía un poder silencioso que moldeaba imperio. Ese poder era el arte, la riqueza privada y las familias que controlaban ambos. Bienvenidos a un viaje a través de los secretos financieros y artísticos de Roma. Aquí empieza la verdad. Detrás de las familias más ricas del imperio, Roma nació rodeada de mármol, oro y ambición. Aunque los soldados expandían fronteras, los aristócratas expandían influencia. Detrás de cada victoria militar había una familia financiando la gloria. Los tesoros del imperio no estaban solo en los templos, sino en los salones privados. Las paredes decoradas hablaban más que los discursos del Senado. Para las élites romanas, el arte era dinero. Era un lenguaje silencioso que todos entendían. Una escultura podía abrir puertas, un mosaico podía sellar alianzas, y una colección privada podía cambiar el destino de una ciudad. Las familias más ricas jamás desperdiciaban un denario. Invertían en artistas, arquitectos y filósofos. Como otros, invertían en tierras. Sabían que el conocimiento atraía poder, y el poder atraía riqueza. Cada pieza de arte era una herramienta de negociación. En Roma, el arte no era decorativo, era estratégico. Era un arma política disfrazada de belleza. Una estatua bien colocada podía influir en una votación. Un templo financiado podía asegurar lealtad por generaciones. Los patricios controlaban talleres enteros, no por pasión artística, sino por control económico. Ellos decidían qué imágenes vería el pueblo. Ellos decidían qué héroes serían recordados, y ellos decidían quién sería olvidado. Las villas romanas eran auténticos museos privados. Cada corredor contaba una historia de triunfo familiar. Cada fresco revelaba victorias, alianzas y conspiraciones. Los visitantes entendían el mensaje sin necesidad de palabras. El arte hablaba por sí mismo. Los mosaicos representaban paisajes que pocos podían visitar. Eran símbolos de acceso y privilegio. Quien podía recrear el mundo en su piso dominaba el mundo real. Los invitados caminaban sobre esos mosaicos con reverencia. Sabían que estaban pisando poder. Las esculturas eran aún más importantes. Retratos realistas preservaban el linaje. Dioses y héroes transmitían autoridad divina, y copias de obras griegas demostraban sofisticación cultural. Cada escultura era una declaración política. El comercio del arte era inmenso. Caravanas transportaban mármol y pigmentos desde todo el Mediterráneo. Las familias adineradas controlaban estas rutas comerciales. Invertían en barcos, puertos y artesanos. Con cada inversión, aumentaban su dominio. Muchas de estas familias no aparecían en los textos oficiales. Operaban en la sombra. Compraban influencia sin llamar la atención. Sabían que el silencio protegía su riqueza. Sabían que la discreción garantizaba supervivencia. Los banqueros privados jugaban un papel crucial. Financiaban templos, festivales y campañas políticas. A cambio, obtenían favores que el dinero no podía comprar directamente. El arte servía como moneda simbólica, y las deudas se pagaban con lealtad. Las mujeres de estas familias también eran protectoras del arte. Sus colecciones privadas influenciaban modas en toda la capital. Ellas seleccionaban artistas emergentes. Ellas dictaban tendencias culturales. Su papel, aunque poco mencionado, fue monumental. Cada obra en una villa tenía un propósito calculado. No existía decoración al azar. Todo comunicaba estatus, sabiduría o devoción. El arte se convirtió en un currículum visual. Roma admiraba a quienes podían mostrar grandeza sin pronunciar palabra. A medida que el imperio crecía, también crecía la competencia. Las familias buscaban superar a sus rivales con proyectos cada vez más grandes. Encargaban frescos más detallados, adquirían mármol más raro y financiaban esculturas más imponentes. El pueblo veía estas obras y sentía respeto inmediato. El arte moldeaba percepciones. Determinar la percepción era determinar el poder, y las élites lo sabían demasiado bien. Por eso invertían
sin límites. El Senado podía legislar, pero el arte persuadía. Los generales podían conquistar, pero el arte inmortalizaba. Los emperadores podían gobernar, pero el arte justificaba su autoridad. Esta conexión era inseparable. Roma respiraba política y estética a la vez. La ciudad se convirtió en una galería al aire libre. Cada esquina tenía un monumento patrocinado por una familia. Cada plaza era un escenario de propaganda visual. Incluso las fuentes tenían mensajes escondidos. Nada era inocente. Los historiadores modernos siguen descubriendo estas conexiones. Cada objeto encontrado revela nuevos secretos financieros. Las élites usaban códigos visuales para comunicarse, mensajes que solo otros, aristócratas, podían descifrar. Un mundo paralelo bajo la superficie del imperio. Roma no solo construyó carreteras y acueductos, construyó una red artística que sostenía su ideología. El arte era el pegamento del sistema, un sistema que funcionó por siglos y cuyos ecos aún resuenan. Las familias más ricas sabían que el prestigio era su mejor inversión, y el prestigio se construía con belleza, con símbolos, con obras maestras eternas. Ese fue el verdadero motor oculto de Roma. Mientras Roma expandía sus fronteras, sus familias más ricas expandían sus redes ocultas. La guerra requería dinero, y el dinero venía de quienes controlaban el arte, la minería y los talleres. Las élites entendían que financiar belleza significaba financiar poder. Detrás de cada monumento había una intención. Detrás de cada inversión, un beneficiario silencioso. Las alianzas económicas empezaban en salones privados. En esos espacios, el arte era testigo de acuerdos secretos. Una estatua podía legitimar una promesa. Un fresco podía sellar una deuda. Nada se discutía sin una obra observando. Las familias compraban artistas como otros compraban soldados. Un escultor talentoso podía producir prestigio durante décadas. Su trabajo se convertía en un mensaje eterno. Su nombre circulaba entre las élites como una joya rara. Controlarlo era controlar tendencias. Los talleres trabajaban día y noche para los mecenas. Producían bustos, retratos y mosaicos personalizados. Cada encargo podía costar lo mismo que un año de salarios militares. El arte era negocio, inversión y arma. Nada se hacía por simple gusto. Los aristócratas competían entre sí con colecciones privadas. Un busto griego original valía tanto como un terreno fértil. Un mosaico de alta calidad podía duplicar el valor de una villa. Cada obra añadía brillo a un nombre familiar. El estatus se medía en mármol, no solo en oro. Las rutas del Mediterráneo se convirtieron en caminos de riqueza. El mármol de Paros, las piedras de África y los pigmentos de Hispania fluían hacia Roma. Controlar una ruta significaba controlar la belleza del imperio. Los aristócratas invertían en barcos para garantizar su flujo. El arte viajaba tanto como los ejércitos. En los puertos, agentes privados negociaban con comerciantes extranjeros. Los contratos incluían materiales exóticos y artistas itinerantes. Roma importaba talento como importaba trigo. Cada firma beneficiaba a una familia poderosa. Cada acuerdo engrandecía su influencia política. La banca romana también tenía rol en esta red. Los prestamistas financiaban a artistas jóvenes con la esperanza de ganancias futuras. Una obra exitosa podía generar cientos de copias. Las galerías privadas funcionaban como centros de inversión. El arte producía riqueza real. El arte religioso era particularmente lucrativo. Templos necesitaban esculturas gigantes, relieves detallados y altares elaborados. Las familias ofrecían donaciones por devoción, pero la devoción siempre traía beneficios políticos. Quien financiaba un templo, financiaba su propia autoridad. Los emperadores lo sabían bien. Muchos aceptaban regalos artísticos para mantener alianzas. Un buen retrato imperial aseguraba favor y protección. Los aristócratas lo utilizaban como moneda diplomática. La belleza abría puertas que el dinero solo no podía abrir. Las provincias también alimentaban este sistema. Gobernadores locales enviaban tributos artísticos a Roma. Era la forma de demostrar lealtad
y asegurar estabilidad. Las élites elegían qué obras conservar y cuáles regalar. El arte se convertía en un lenguaje de poder internacional. Mientras tanto, los ciudadanos comunes solo veían los monumentos finales. No conocían los nombres de quienes habían financiado su creación. Creían que eran regalos al pueblo, pero casi siempre eran inversiones disfrazadas. Roma respiraba propaganda en cada esquina. Las bibliotecas privadas aparecieron entre las familias más cultas. Allí almacenaban manuscritos raros y tratados filosóficos. El conocimiento también era un símbolo de privilegio. Quien dominaba la historia, dominaba el futuro. Los libros valían tanto como las joyas. Los jardines romanos se convirtieron en escenarios artísticos. Estatuas de ninfas, héroes y dioses adornaban cada sendero. Los invitados quedaban impresionados al caminar entre ellas. El impacto era intencional. La naturaleza y el arte formaban una alianza de prestigio. Los banquetes eran oportunidades para exhibir colecciones. Los anfitriones guiaban a los invitados por corredores decorados. Cada pieza tenía una historia cuidadosamente seleccionada. Era un espectáculo silencioso de riqueza. Roma adoraba este tipo de teatro social. Muchos artistas alcanzaron fama gracias a estas familias. Sus nombres circulaban por el imperio como marcas de excelencia. Algunos incluso trabajaban exclusivamente para un solo mecenas. Convertirse en artista privado era un honor enorme y un privilegio que pocos alcanzaban. Con el tiempo, estas redes económicas se volvieron imposibles de separar del Estado. El poder público dependía del capital privado. Los monumentos oficiales dependían de donantes aristocráticos. El arte influía en las decisiones del gobierno. Roma era un intercambio constante entre estética y política. El pueblo veía estatuas imponentes y templos magníficos, pero no veía las manos invisibles que habían financiado todo. Las familias preferían permanecer en las sombras. El misterio aumentaba su poder. El silencio era parte de su estrategia. La grandeza de Roma fue, en parte, una ilusión financiada, una fachada de belleza creada por quienes sabían manipularla. Y mientras el imperio crecía, también crecían estos imperios privados. El arte se volvió el lenguaje del control, un lenguaje que pocos podían hablar, pero todos podían ver. A medida que Roma alcanzaba la cima de su poder, las familias más ricas perfeccionaron su dominio sobre el arte. Ya no era solo una herramienta económica, ya no era solo una señal de estatus, era un sistema completo diseñado para sostener su influencia durante generaciones. Un imperio dentro del imperio. Las villas aristocráticas se volvieron laboratorios culturales. Allí se diseñaban estilos que luego se esparcían por todo el Mediterráneo. Un color nuevo podía convertirse en tendencia. Un motivo decorativo podía definir la identidad de una provincia entera. Las élites moldeaban el gusto del imperio, sin necesidad de palabras. Los artistas trabajaban como cronistas silenciosos. Capturaban la imagen idealizada de las familias. Resaltaban virtudes, omitían escándalos, embellecían la historia. Cada obra equilibraba verdad y propaganda. El mármol nunca decía la historia completa. La obsesión por la inmortalidad era evidente. Los patricios sabían que la vida era corta, pero el arte era eterno. Mandaban hacer retratos, incluso para niños. Querían preservar el linaje desde el primer día. Roma se convirtió en una ciudad de rostros que nunca morían. Pero la inmortalidad tenía un precio. Los materiales eran costosos. Los artistas talentosos cobraban fortunas. Y las familias debían sostener ese nivel de inversión para no parecer débiles. El prestigio era una batalla constante. Las rivalidades entre familias se intensificaron. Cada una quería el palacio más grande, la colección más impresionante, el artista más renombrado. La competencia se volvió un espectáculo en sí mismo. Algunas familias incluso financiaron excavaciones en tierras antiguas. Buscaban obras griegas originales, las consideraban tesoros sagrados. Poseer una era equivalente a poseer una parte de la historia. Roma vivía una fiebre de antigüedades.
Los gobernadores provinciales imitaban a las élites de la capital. Encargaban monumentos locales inspirados en los estilos romanos. Querían demostrar que estaban al nivel de las grandes familias. Su ambición alimentaba a los talleres imperiales. El arte se convirtió en un hilo que unía todo el imperio. En el corazón de Roma, los foros eran vitrinas de poder. Cada arco triunfal celebraba una familia. Cada columna contaba una historia que beneficiaba a un nombre aristocrático. Las narrativas oficiales estaban cuidadosamente curadas. La historia se escribía en piedra antes de escribirse en pergamino. Muchos ciudadanos creían que estas obras eran regalos generosos, pero eran inversiones calculadas. Los donantes esperaban favores, cargos y privilegios. El arte era una forma educada de comprar influencia. Roma funcionaba con base en este intercambio elegante. Los emperadores también se beneficiaban del sistema. Aceptaban donaciones para mantener el apoyo de las élites. Permitían que las familias obtuvieran reconocimiento público. A cambio, obtenían estabilidad política. Era una danza de conveniencia mutua. La ciudad se volvió un mapa de alianzas visuales. Cada monumento señalaba quién financiaba a quién. Cada inscripción revelaba un pacto. Cada detalle tenía intención. Nada se construía sin estrategia detrás. Pero esta relación tenía consecuencia. A medida que las familias acumulaban poder, el Estado dependía más de ellas. Las decisiones públicas se volvieron negociaciones privadas. La belleza ocultaba tensiones profundas. Roma brillaba, pero también se fracturaba. Mientras tanto, el arte seguía fluyendo como río interminable. Nuevos estilos surgían, nuevos artistas aparecían. Nuevas familias querían entrar al juego. El imperio respiraba creatividad y ambición al mismo tiempo. Los arqueólogos modernos reconstruyen este mosaico perdido. Cada artefacto descubierto revela un nuevo nombre, una nueva transacción, una nueva intención política oculta por siglos. Roma dejó pistas en cada fragmento de mármol. Lo más sorprendente es cuán organizado era este sistema. Nada era improvisado. Cada inversión tenía un propósito. Cada obra tenía un mensaje. Cada familia tenía un plan de largo plazo. El arte no solo decoró Roma, la gobernó. Forjó alianzas, fortaleció linajes, creó héroes y destruyó reputaciones. La estética fue la columna vertebral silenciosa del poder romano. Así se explica la grandeza del imperio, no solo por su ejército, no solo por su política, sino por su capacidad de convertir belleza en autoridad y de transformar arte en una fuerza tan poderosa como cualquier legión. En el final, Roma cayó, pero su estrategia sobrevivió. Sus monumentos aún dictan respeto. Sus esculturas aún inspiran reverencia. Las familias desaparecieron, pero su mensaje permanece. La belleza fue su verdadera herencia eterna.